Se vislumbra una lucecita al final del túnel, y es que en las últimas horas la COB y el Pacto de Unidad están pidiendo que los comicios sean el próximo 11 de octubre. Le dan un plazo de 24 horas al Tribunal Supremo Electoral y también a la Asamblea Legislativa para que se pueda tomar en cuenta esta fecha. Caso contrario, radicalizarían sus medidas de presión. Por otro lado, las cisternas que ya partieron de Cochabamba rumbo a La Paz tuvieron que cambiar de ruta ante la amenaza de que puedan hacer explosionar estos cisternas con oxígeno. Al menos así lo ha denunciado el ministro Murillo, quien ha señalado de que hay un plan para dinamitar los cisternas. Ahora estarán viniendo por el lado de Sucre. Entre las noticias que marcan la jornada tenemos que hablar acerca de lo que se ha llevado ayer en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, la Asamblea de la Cruceñidad, que se exige la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral, y además entre las resoluciones se pide y se da plazo de 48 horas al gobierno nacional para levantar los bloqueos en el país. Ayer ha dado inicio precisamente a esta asamblea debido a la pandemia por coronavirus. Se tuvo que realizar de manera virtual. Los conflictos sociales que atraviesan en el país y las futuras elecciones son los temas que se ha abordado precisamente en esta asamblea de la Cruceñidad. Además que se ha descalificado totalmente las movilizaciones que están impidiendo el traslado de la ayuda humanitaria para los enfermos de coronavirus. Además le han dicho a los ciudadanos que se preparen porque si en 48 horas no hay resultados a estos puntos que se han determinado, pues la población tendrá que salir. Es lo que ha dicho el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Le vamos a ampliar más adelante. Le mandamos un abrazo desde esta segunda edición de su Noticiero al Día, esperando de que en las próximas horas podamos tener ya una solución a este conflicto que tiende a agravarse, ¿no es cierto? ¿Cómo está Fernando, Nicole? Eso es lo que queremos, ¿no? Que se vaya mejorando poco a poco la situación para todos los bolivianos. Miriam, ¿cómo estás? Un gusto siempre saludarte, amigos de todo el país. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo te va, Nicole? Estamos listos con toda la información, por favor, quédese junto a nosotros. A continuación, las 10. Cisternas que salieron de Cochabamba se encuentran camino hacia La Paz. Tuvieron que cambiar de ruta por amenazas de que puedan sufrir dinamitazos. Llegaron a Cochabamba en la madrugada y cerca de las 11 de la mañana partieron 2 de los 3 cisternas a occidente, pero no fue por la carretera Cochabamba-Oruro, sino hubo un cambio imprevisto. Vamos a llevar los camiones por Sucre, Potosí, Oruro, La Paz. Se nos aumenta el kilometraje, pero van a ir mucho más seguros. Según el ministro de Gobierno, existen amenazas de dinamitar el paso de los cisternas por la zona de Sayari, en la parte andina, por lo que se quiere evitar conflictos. En la parte alta tendríamos preparados 2 o 3 lugares listos con dinamita para hacer explotar al pasar los camiones. Esto nos generaría un terrible problema de pérdidas humanas, lo más grave. Señaló que la Cruz Roja encabezará todo el recorrido, aunque ahora será más largo y se prevé que lleguen mañana por la mañana a destino. Se alarga como 500 kilómetros la carretera. No importa que se alargue 1000. Lo importante es que no haya un herido, todo llegue bien. Quienes dirigirán estos motorizados esperan llegar sin novedad. De hecho, el trayecto Santa Cruz-Cochabamba fue todo un reto. Y después ya según eso vamos a avanzar. ¿Cuántos puntos de bloqueo ha fallado? Bastantes bloqueos, los calles están un poco dañados. La caravana partió escoltada por fuerzas militares y policiales y tendrá que ir primero a Chuquisaca. Y queremos indicarles de que en la ciudad del Alto se están registrando al momento 10 puntos de bloqueo protagonizados por vecinos y también por dirigentes de organizaciones sociales. Mientras en el peaje de la autopista se encuentra cerrada, se ha anunciado la toma del aeropuerto internacional. En la ciudad del Alto se incrementaron los puntos de bloqueos en diferentes carreteras, como La Paz Oruro hacia Copacabana y también hacia Laja, donde en el peaje también de la autopista La Paz del Alto se encuentra bloqueada. Informar de que tenemos bloqueos a la altura de lo que es la zona de Sencata, Ventilla, Puente Vela, en el sector de la extranca de Río Seco. Tenemos también cerrada la autopista, ambos carriles. Así también tenemos en la carretera
a Laja. Las terminales, tanto la departamental como la terminal interprovincial, están cesadas, no están saliendo vehículos a ninguna parte. De acuerdo a los dirigentes vecinales, los puntos de bloqueo se irán incrementando hasta que la presidenta renuncie. Además, anunciaron la toma del aeropuerto. Es por eso que no vamos a permitir, hermanos de la prensa. Es más, nosotros estamos masificando. Nuestros hermanos ponchos rojos de la provincia de Huamasuyos ya se han manifestado, ya están llegando al centro paseño. Nos vamos a unificar y vamos a dar una instructiva aquí desde la ciudad del Alto. Vamos a dar el lineamiento hasta que abandone la sede de gobierno, el Palacio de Gobierno, el gobierno transitorio, y estamos organizando con los 14 distritos de la ciudad del Alto. Así también vamos a ir a lo que es acercar lo que es el aeropuerto internacional del Alto. Ojo, nosotros estamos haciendo pasar las ambulancias. Muchas calles y avenidas del urbe alteña se encuentran vacías y solamente las personas caminan dirigiéndose a sus puentes de trabajo y otros lugares de reunión. Exigimos la renuncia del presidente del Tribunal Electoral Plurinacional 48 horas para que levante los bloqueos de todo el departamento. Es presidenta y debe gobernar. Que se exija el retorno al Estado de Derecho. El movimiento al terrorismo nos tiene cercados. Ya está bueno que sigan viéndonos la cara de pelotudo. Estamos listas para salir junto a ustedes a defender y luchar por el respeto a los derechos humanos y la vida. La justicia tiene que ser severísima contra ellos. En la Asamblea de la Cruceñidad se ha determinado dar plazo de 48 horas al Gobierno Nacional para que levante los bloqueos en las carreteras del país. El pueblo está cansado. Son una minoría que quieren seguir reteniéndose en el poder y no lo vamos a permitir. Nosotros no vamos a permitir que hasta el día viernes hayan carreteras bloqueadas. Esta advertencia lanzó el presidente del Comité Pro Santa Cruz tras haber tomado en la Asamblea de la Cruceñidad la decisión de dar un plazo de 48 horas al Gobierno Nacional para que desbloqueen las carreteras del país. El cívico señaló que deben ser la policía y las Fuerzas Armadas las encargadas de esta labor. Nosotros hemos pedido al gobierno que actúe. Esperemos su celeridad. Nosotros no queremos llegar al enfrentamiento. En caso de no cumplir con esta misión de despejar las vías, el titular del Comité Pro Santa Cruz puntualizó que, aunque no se quieren enfrentamientos, el pueblo se organizará con el fin de abrir las carreteras por su cuenta. El día viernes nosotros estamos autoconvocándonos, convocamos a las instituciones, a los agropecuarios, a las comparsas, a las fraternidades, de que estén atentos. Estamos en un estado de emergencia. Bolivia nos necesita, no solo Santa Cruz. Bolivia nos está necesitando y ahí estamos nosotros para poner el pecho. Además, otro de los puntos acordados en la Asamblea de la Cruceñidad fue el de exigir la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral, a quien responsabilizan de todo el conflicto social que se está viviendo. Por su parte, el Movimiento al Socialismo rechazó estos pedidos de la Asamblea de la Cruceñidad. El candidato a diputado por el MAS, Rolando Cuellar, denunció ante la Fiscalía al presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, por supuestamente haber provocado enfrentamientos en los bloqueos. Ellos son los actores intelectuales y materiales de financiar a la Unión Cruceñista, de darle armamento bélico, balas, le están dando palos, escudos para ir a matar el tema del bloqueo. Lamentamos que ellos estén financiando, temerando al pueblo cruceño. Mientras tanto, los bloqueos persisten en su 10º día, lo que está causando desabastecimiento de alimentos en otros departamentos al estar bloqueadas las salidas de Santa Cruz, desde donde se envía la mayor cantidad de verduras y carne al resto del país. Vamos a contarle que la convocatoria a un diálogo político con mediación de organizaciones internacionales ha causado ya polémica en nuestro país. Diferentes personajes políticos se han pronunciado al respecto.
La convocatoria al diálogo político con la Unión Europea y la Conferencia Episcopal como mediadores espera poder dar una solución al conflicto que se vive en todo el país. Pero no todos los actores políticos que deberían participar de este diálogo piensan igual. Desde Creemos aseguran que no hay nada que conversar con el movimiento al socialismo como protagonistas de los bloqueos. Nosotros hemos planteado claramente de que no podemos entrar a un diálogo con los criminales y con los que están causando desmanes en el país. No podemos ir a un diálogo a hablar de elecciones nacionales con quienes cometieron el fraude electoral, que son el partido político del MAS. ¿Cómo podemos hablar de elecciones nacionales con quienes han quebrantado la democracia y con quienes hicieron el fraude electoral? Es risorio, no se puede negociar con delincuentes. La presidenta Yanine Áñez, por su parte, en su Twitter aseguró que el diálogo es el camino correcto y no hay motivos para los bloqueos del MAS. El diputado demócrata Tomás Monasterio respaldó estas declaraciones pidiendo no entrar al juego sucio del movimiento al socialismo. Y obviamente queremos convocar y queremos pedir a la población de que pueda tener la paciencia necesaria para que obviamente podamos encontrar en el diálogo una salida pacífica y obviamente tratemos de evitar no caer en el juego que quiere llevarnos al movimiento al socialismo, que es por supuesto una guerra civil. Mientras que desde el MAS señalaron que el diálogo es una buena oportunidad para llamar a la cordura, pero el gobierno debe admitir su responsabilidad por los conflictos suscitados. Creo que todos los actores políticos y sociales tienen que entender que este país lo que necesita es paz, armonía, pero para esto también hay que despojarse un poco de los intereses y hay que aclarar las cosas bien. Estos conflictos los ha ocasionado el gobierno nacional por su incapacidad de atender la pandemia, lo ha ocasionado el órgano electoral por haber sacado unilateralmente cambio y haber manoseado las fechas de las elecciones. Corresponde que ellos pongan más de su parte porque la escalada del conflicto puede ser muy grave. Recordemos que el último diálogo desarrollado el pasado domingo se caracterizó por ser un fracaso y los políticos en esta ocasión tienen pocas esperanzas de que esta vez sean diferentes los resultados. En medio de esas pocas esperanzas, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad piden que los comicios se realicen el próximo 11 de octubre y están dándole al Tribunal Supremo Electoral y al Legislativo un plazo de 24 horas para que acepten esta propuesta. Por eso es que hoy, una vez más, ratificamos, ha hecho conocer el Pacto de Unidad que ha enviado dos notas. Una nota al Tribunal Supremo Electoral, la otra nota a la Asamblea Legislativa Plurinacional con el mismo tenor, pidiendo que las elecciones se lleven el 11 de octubre y asimismo la Asamblea Legislativa está en la obligación de garantizar con una ley para que se cumpla este pedido que está haciendo la Central Obrera Boliviana más el Pacto de Unidad. Pero al mismo tiempo ratificamos, porque hacen ver de que no hubiera la disponibilidad de diálogo. Siempre hemos dicho y los ratificamos, estamos dispuestos a dialogar. Que busquen las organizaciones internacionales, la iglesia, necesitamos un interlocutor para que nos convoque y nos sentamos. Sabemos que el mejor escenario, compañeros, de solucionar los problemas es a través del diálogo. Los dirigentes estamos de acuerdo a entrar al diálogo y buscar la solución y pacificar el país. Habrá que esperar cuáles van a ser las reacciones a esta propuesta de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad. Mientras tanto, hoy se cumplen 9 meses desde que la señora Yanine Áñez se hiciera cargo del gobierno. Ha habido un montón de enunciados, comentarios, análisis, pero lo cierto es que políticos y también plataformas califican de un fracaso el gobierno de la señora Áñez y le están pidiendo que ahora se dedique a gobernar. A 9 meses de la permanencia de Yanine Áñez en el gobierno, los políticos y también representantes de diferentes plataformas en el país hacen una evaluación de este tiempo que tiene la presidenta en transición. Son más de 12 casos de corrupción en estos 9 meses de gobierno transitorio. Y es lamentable, eso da a entender que
el gobierno de transición se aplazó y más que todo tuvo la aspiración de poder ser o prolongar su mandato por mucho tiempo, llegando hasta unas elecciones. Para el lamento de la presidenta Yanine Áñez, la califican y comparan con el expresidente Evo Morales. Parecería que una vez que entran a Palacio ya no quieren salir más de ahí. Recordemos lo que ha ocurrido con Evo Morales, ha vulnerado el voto ciudadano del 21F, el artículo 168, incluso ha hecho un gigantesco fraude el 20 de octubre. Entonces, en ese sentido, está cometiendo los mismos actos de angurria de poder de Evo Morales. Aseveran que lo único que debió hacer es simplemente cumplir con su etapa transitoria y convocar a elecciones. Para pacificar y llamar prontamente a las elecciones. Ha habido un tema de la pandemia, entendemos, pero no estaba en su índice alto. Pero sin embargo se ha vuelto candidata, no sabemos si es presidenta, candidata, está haciendo doble actividad. Aseveran que uno de sus errores fue tener angurria de poder y declararse candidata en estas próximas elecciones. En un inicio, la presidenta Yanine Áñez ha sido un desacierto ser candidata, ahora se está observando las consecuencias, su candidatura se ha convertido en un problema para el país. Entre tanto, otros políticos u otras plataformas ciudadanas aseveran que Yanine Áñez obtuvo el poder en un momento muy difícil y que ahora simplemente queda apoyar para completar la misión que se tiene de convocar a elecciones. Yanine Áñez ha asumido el gobierno en un momento crítico, muy difícil, ha dado la cara, es una mujer valiente y le ha tocado encima de, aparte de que nos han dejado una crisis económica, nos han dejado con crisis de salud. Lo que se pretende es pacificar el país y es lo que tiene que hacer Yanine Áñez abocándose a la presidencia, culminan los entrevistados. Evo Morales habla desde Argentina diciendo de que no hay que hacer problema por el tema de las elecciones. El gobierno nacional le responde asegurando que Morales solo busca lavarse las manos ante esta situación de conflictos en nuestro país. Mediante una transmisión de Facebook Live, el expresidente Evo Morales se refirió a los bloqueos señalando que por un par de semanas de postergación de las elecciones no tendría que haber problema, a tiempo de tratar de apaciguar los ánimos de sus bases movilizadas en el país. Al respecto de estas declaraciones, el gobierno de turno asegura que Morales es de doble cara y en realidad no busca pacificar a sus seguidores. Nosotros lamentamos mucho su alto grado de cinismo y descaradez. Por un lado, instruye, moviliza, instiga a que haya estos escenarios de confrontación y violencia en el país y por otro lado quiere venir a jugar al papel de rol de víctima y obviamente lamentamos mucho. Creo que obviamente el gobierno argentino y sobre todo el CONARE debería replantearse seriamente la otorgación del asilo político a estas personas, ya que obviamente el llevar adelante actos sediciosos establece una violación flagrante a lo que establecen los preceptos internacionales en materia de refugio y asilo político. Mientras que para el MAS, Evo Morales no estaría detrás de las movilizaciones de los sectores sociales en el país. No creo que Evo Morales hubiera organizado estos conflictos. Estos conflictos surgieron porque se manoseó la democracia, surgieron espontáneamente. Los grupos que fueron sumándose a la protesta y que se van a seguir sumando no están liderizados políticamente por nadie. Es más, los mismos dirigentes están siendo sobrepasados por sus bases. Echarle la culpa a Evo Morales, echarle la culpa a Luis Arce Catacora o a cualquier otro político, realmente es no lecturar correctamente lo que está pasando en el país. Lo cierto es que no es la primera vez que Morales le pide a sus sectores sociales calma y recalca que el bloqueo también les perjudica, pero poco caso le han hecho. Militares pasivos junto a plataformas ciudadanas han realizado una protesta en las puertas del consulado argentino que están exigiendo que el país vecino le quite el asilo político al expresidente Evo Morales. Además, este grupo de personas se ha sumado al pedido de levantar las movilizaciones en nuestro país. A 4 días de ser rescatados de manos de bloqueadores en la zona de Tiquipaya, donde sufrieron torturas, algunas de las víctimas llegaron acompañadas de familiares militares pasivos hasta el consulado argentino para pedir que se le quite el asilo político al exmandatario Evo Morales. Que se desarticulen a los grupos terroristas, que levanten los bloqueos nacionales que están perjudicando a las familias. Y por último, también hemos pedido que el narcogenocida Evo Morales
se le quite el asilo diplomático en la Argentina. Por eso estamos aquí al frente del Consulado de la República Argentina. Una de las víctimas de estas agresiones manifestó que no permitirán que el movimiento al socialismo vuelva al poder a través de la violencia. Estamos dispuestos a tener a nuestro departamento libre de tiranía. No vamos a permitir de que nuevamente el masismo venga a querernos enclaustrar. Aquí se ha demostrado un 20 de octubre de que el pueblo tiene el poder. La voz del pueblo se respeta, carajo. Por su parte, las resistencias juveniles indicaron que si es necesario dar su vida por defender al pueblo y a las mujeres, no lo dudarán. La historia nos convoca a luchar y no vamos a permitir que vuelvan a salir gente armada a querer amedrentar a nuestro pueblo y a nuestras mujeres. Vamos a salir a las calles, si es necesario, a derramar nuestra sangre por nuestro pueblo. ¡Fuerza FQL! ¡Fuerza! Asimismo, conformaron un comité de defensa para apoyar al gobierno en el desbloqueo de carreteras, si es necesario. Vamos a ver cuál es el panorama que se está viviendo en este momento en la Plaza 14 de septiembre, en pleno centro de la ciudad de Cochabamba. Martín, buenas tardes. Hola Miriam, ¿cómo están? Buenas tardes. Quiero mencionarles que pasado el mediodía ha llegado un grupo de marchistas hasta este lugar de los puntos donde se estaba bloqueando, principalmente en la parte sur. Ellos han estado concentrados varios minutos en este punto, en este lugar. Ustedes pueden apreciar, se están retirando porque han señalado que van a reforzar sus puntos de bloqueo. Ahora han estado aproximadamente 1 hora y media en este lugar y ahora se desplazan nuevamente hacia los puntos de bloqueo, según han manifestado. Marcharon por la plaza principal 14 de septiembre. La policía tuvo que resguardar las instalaciones de su institución. Hay un fuerte contingente policial que también está en este lugar y que después de que están viendo que se están dispersando, pues también se van a retirar. Pero el grupo ya se ha movilizado hacia la parte sur nuevamente. Ante la posibilidad de disturbios, la policía estaba lista para poder reaccionar también. Miriam. Ahora, ellos, ¿qué es lo que estaban señalando? ¿Qué es lo que pedían mientras estaban marchando? Porque sabemos que ahora la COP ha dado una fecha, está proponiendo una fecha para las próximas elecciones. ¿Tienen ellos alguna posición con relación a esto? Bueno, la posición que manifestaron es que estaban de acuerdo con masificar los puntos de bloqueo y también han señalado que exigen la renuncia de la presidenta Yanine Áñez. Eso es lo que han sostenido. Además remarcaban en carteles con los que han llegado hasta la plaza principal 14 de septiembre. Era un número importante de personas el que estuvo aquí y que ahora se marcha. Miriam. Muy bien, gracias Martín. Vámonos rápidamente hasta la Casa Grande del Pueblo porque en este momento está hablando el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Que Bolivia atraviesa una situación crítica y pese a años de abandono, se levanta con el esfuerzo no solo del gobierno, sino principalmente de los propios bolivianos, médicos, enfermeras y otros trabajadores en salud que arriesgan sus propias vidas para salvarlas de otros. Este esfuerzo requiere impulso y no obstáculo, requiere apoyo y no bloqueos. Por ello, hago un llamado para la suspensión total de las medidas de presión y que dejen que el oxígeno, medicamentos, alimentos y carga lleguen a su destino. Agradecemos el pronunciamiento de la comunidad internacional y la Iglesia Católica, señalando al diálogo como la mejor vía para encontrar una salida pacífica a esta situación. Las necesidades de las familias bolivianas están creciendo día a día por estos bloqueos que el país no puede soportar y menos en una pandemia. Entendemos que la Asamblea Legislativa tratará un proyecto de ley que abre la posibilidad de ratificar la fecha que el Tribunal Supremo Electoral ha determinado para la realización de las elecciones generales. Apelamos a la dirigencia del MAS y a los movimientos sociales para que puedan acatar, como corresponde, las decisiones del Tribunal Electoral y de la Asamblea Legislativa, ambos órganos independientes del Estado boliviano. De esta forma, se cumplirá el objetivo de todos los bolivianos, que es acudir a un proceso electoral pacífico, transparente y democrático. Como gobierno no aceptaremos más caminos violentos. Los bolivianos queremos vivir tranquilos y en paz.
No queremos revivir las pesadillas del pasado. Creemos en el diálogo y la paz por la vía para resolver las diferencias. La solución de nuestros problemas pasa por comprender las necesidades del pueblo boliviano, que en este momento busca proteger su salud y su vida y reactivar la economía de su familia, y esas son las prioridades del gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Ministro, buenas tardes, José Luis Toro de Carrera. Ministro, buenas tardes, José Luis Toro de Carrera. Dos consultas, por favor. No va a haber intervención, por lo tanto, a los bloqueos, ministro. Esa es la primera consulta. Y la segunda, el Observatorio de Derechos Humanos ha pedido incluso que llegue un contingente de cascos azules al país. ¿Llegaremos a esos extremos, ministro? Gracias. Hoy se va a instalar una sesión en la Asamblea Legislativa que tenemos buen resultado. Se estaría resolviendo gran parte de este problema que estamos atravesando los bolivianos. Nosotros consideramos que es en la vía democrática, en el diálogo, en el entendimiento entre los sectores, para poder salir de esta crisis política sanitaria que estamos viviendo. Es importante que podamos conocer los resultados de la sesión, primero del encuentro que van a tener entre jefes de bancada, y luego a la sesión que se instalaría en pocos minutos, donde podría darse solución al conflicto, poniéndole ya una fecha definitiva que ha planteado el órgano electoral. Tengo mucho optimismo que no necesitemos intervención de afuera, de cascos azules, sino que podamos solucionar nuestros problemas con el diálogo, con el entendimiento entre bolivianos. Creo que eso es muy importante y nosotros vamos a agotar todos los esfuerzos, como lo hemos venido haciendo durante toda esta semana, de poder crear los puentes para dar una solución pacífica. Ya no queremos más muertos. Y es importante de que podamos solucionar nuestros problemas, más aún cuando estamos viviendo la pandemia que golpea muy duro a la humanidad, que pone de rodillas a países potentes en el mundo. Y pues ahora acá, tener una pandemia y encima conflictos sociales, pues es muy riesgoso, y por eso es importante que todos los sectores nos podamos sentar a dialogar y podamos solucionar nuestros problemas sin violencia. Ministro, buenas tardes. Ministro, buenas tardes. Vilma Catari del sistema RTP, por favor. La COBA hace unos instantes ha manifestado que ellos están planteando como fecha tentativa el 11 de octubre para las elecciones generales, y de esta manera levantarían o por lo menos solucionarían los conflictos en el país. ¿Qué piensa al respecto? El órgano electoral es un poder independiente, son ellos que han marcado una fecha en base a un estudio científico que han hecho, en base a un trabajo de profesionales, y será quien tiene que ratificar esto, será la Asamblea Legislativa, que es otro poder independiente. Dejemos que el órgano electoral, que es un poder independiente, y el órgano legislativo sean los que finalmente le pongan la fecha, en base a cuidar la salud de los bolivianos. Ministro, buenas tardes. Para la red Unitel. La Iglesia lidera un diálogo. Acabamos de escuchar al ministro Yerko Núñez haciendo un llamado a todos los sectores sociales para que suspendan rápidamente las medidas de presión, porque el día que pasa aumentan las necesidades de la población boliviana. A propósito de la propuesta de la Central Obrera Boliviana, ha señalado que será el Tribunal Supremo Electoral y también el órgano legislativo quienes tomen la última decisión. Atención, porque la policía y la fiscalía abrieron una investigación contra los grupos que estarían armados, que amenazan y exigen la renuncia de la presidenta Áñez. Yapacaní está firme y pide sí o sí su renuncia de esa señora Áñez. Estas imágenes fueron registradas ayer en el municipio de Yapacaní, donde los grupos armados recorrieron por diferentes calles y avenidas, amenazando con responder con balas si la Unión Juvenil Cruceñista intenta romper el bloqueo. Estos videos ya se encuentran en manos de la FELCC, donde activaron una investigación de oficio. Hay una flagrante acción que sí es definida como un tipo penal,
con los elementos constitutivos del mismo, la policía boliviana a través de su unidad investigativa va a aperturar el caso y va a iniciar investigaciones por cualquier persona que infrinja la norma. Eso está claro. Sobre este caso en las redes sociales, algunos comunarios de Yapacaní aclaraban que los grupos armados no pertenecen a pobladores del departamento de Santa Cruz. Una cantidad de motistas, una cantidad de chapareños que de motos armados están viniendo a Yapacaní, aquí al puente seguramente están viniendo. Cuidado que nos estén involucrando, que el transporte de Yapacaní está metido en eso. Por favor, ténganlo cuidado. El equipo de inteligencia del comando de la policía se encuentra en los puntos de bloqueo desde hace varios días, identificando a los dirigentes que promueven el alzamiento armado, poniendo en peligro la seguridad interna del Estado. ¡Compañeros! ¡Ya queremos! ¡La renuncia! ¡La renuncia! Bueno, y los comunarios que bloquearon la carretera San Ignacio denunciaron a través de su abogado haber sido víctimas de armas de fuego. Ellos dicen que los hirieron y de alguna manera esto habría sucedido en los enfrentamientos registrados en días pasados en Santa Rosa de la Roca. Según el abogado Abraham Quiroga, los 9 heridos del enfrentamiento en Santa Rosa de la Roca pertenecen a la comunidad San Martín y se encuentran internados en hospitales de Santa Cruz y San Julián. Ellos tienen lesiones de disparo de escopetas y armas cortas. El sábado en la noche, domingo al amanecer, incitando, llevando gente de aquí, unionistas de la ciudad de Santa Cruz, es donde hacen enfrentamiento con los comunarios de Santa Rosa de la Roca. Y entre ellos son 9 las víctimas por arma de fuego de los unionistas, hay armas de 9 calibres, hay perdigones. Precisamente eso es lo que hemos pedido también nosotros, que se haga a través de balística, de LICUD, para establecer exactamente qué calibre de armas de fuego es. Los familiares de los heridos habrían presentado la denuncia en la Fiscalía de San Ignacio de Velasco, pero al no recibir atención, su abogado presentó la demanda penal en la Fiscalía Departamental contra autores materiales e intelectuales. Hay muestrario fotográfico donde lo han visto cuando el alcalde de San Ignacio recibe a los 50 unionistas que llegaron de Santa Cruz. ¿Y quién lo mandó a los unionistas? El señor Rómulo Calvo. Y existen las llamadas, tanto entrantes como salientes, del señor Rómulo Calvo con el alcalde de San Ignacio. El abogado Quiroga concluyó asegurando que uno de los heridos requiere una cirugía en el abdomen y los demás lesionados tienen proyectiles que aún no fueron retirados. Lo que preocupa al suscrito abogado es de que ninguna autoridad haya formulado algunas investigaciones para dar con los verdaderos autores. Hablemos ahora de la situación en los mercados y supermercados en la ciudad de La Paz. ¿Cuál es el diagnóstico con relación al abastecimiento o desabastecimiento en estos casos de los productos de la canasta familiar? Para ello vamos a escuchar lo que dice el secretario de Desarrollo Económico, Sergio Siles. Buenas tardes. Desde la alcaldía informar que el secretario de Desarrollo Económico ha dado a conocer un importante diagnóstico que se ha realizado en los centros de abasto, mercados de La Paz, en cuanto a los productos de la canasta familiar que se estima tenerse en 2 semanas, y esa información nos la va a ampliar en esos momentos. ¿Cómo está, secretario? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es, hemos hecho una evaluación en estos días sobre el abastecimiento de los artículos de primera necesidad en el municipio, en los cuales hemos encontrado que en el caso de verduras, frutas, así como también embutidos, tenemos un abastecimiento que nos duraría aproximadamente 2 semanas. En el caso de la carne de res, la trucha, inclusive el pollo, estamos un poco más complicados porque el abastecimiento estaría más o menos cubierto por una semana, sabiendo de que se están haciendo los esfuerzos de parte de los diferentes productores, las industrias, para poder generar puentes aéreos y abastecer. Sin embargo, sabemos que la capacidad de transporte no es similar a lo que corresponde al transporte terrestre. En los otros productos, como hacía mención, verduras, frutas, la cosa se complica porque no son posibles de transportar fácilmente vía aérea. Estos productos principalmente provienen además del área metropolitana del departamento de La Paz, así también de Cochabamba, y su transporte principalmente es terrestre, y sabemos perfectamente que hoy, por los bloqueos, por la coyuntura que tenemos, se hace mucho más complicado. Entre otros productos también que hemos podido observar de que abarcarían un abastecimiento de 2 semanas, encontramos la miel, así
como también de manera mucho más holgada, productos como ser arroz, harina y similares, enlatados también, tenemos un abastecimiento que duraría mucho más tiempo. Sin embargo, es importante considerar de que la ciudadanía también está realizando un consumo importante de estos productos, la compra, la adquisición seguramente para estoquearse, y que lógicamente esto también puede influir en los tiempos proyectados que tenemos, por lo cual se hace imperioso también de que haya un levantamiento de los bloqueos, porque lógicamente no solamente los hogares, sino también los hospitales, las clínicas, nuestro centro de aislamiento se vería en un serio riesgo de desabastecimiento de alimentos. Y en cuanto a la cuarentena rígida, ¿aún se mantiene la fecha del 16 al 23, secretario? En este momento se encuentra vigente esa fecha del 16 al 23 de agosto, sin embargo se está desarrollando también una reunión del COE departamental que seguramente evaluarán todas estas variables que hemos podido mencionar hace un momento y que en función a eso se comunicará oportunamente la decisión de continuar con la misma o reprogramarla. Muchas gracias. Es la información desde la alcaldía con el secretario de Desarrollo Económico respecto al diagnóstico que se ha realizado a los diferentes mercados en los cuales se prevé 2 semanas de abastecimiento de los productos de la canasta familiar. Gracias por la información, Giovanna. Vamos a cambiar de temática y ver tremendo frío que ha estado haciendo ayer. Hoy también han bajado las temperaturas. Se sabe que hasta el próximo fin de semana esta bajada va a permanecer, pero vean estas imágenes. La Paz y el Alto anoche han recibido una fuerte nevada, fuerte. Por eso es que también han descendido tremendamente la temperatura, se siente además en el ambiente. Incluso ayer, cerca del mediodía, en la cumbre también comenzó a nevar, afectando a centenares de personas que estaban en sus camiones, transportistas del transporte pesado, quienes se encontraban en ese lugar sintiendo además, por un lado, esta maravillosa imagen, pero también ese frío intenso que hay en este invierno que tenemos en la ciudad de La Paz. Algunas personas consideran que esta nevada que cae en agosto trae buen augurio. Esperemos que así sea. Tenemos lo último en información porque el transporte pesado internacional se manifiesta por los bloqueos registrados en carreteras y es que esto genera millonarias pérdidas. Estamos contigo en directo, Carlos Ligerón, adelante. Así es, Nicole, muy buenas tardes. Y es que ellos se encuentran preocupados ya que además de que genera grandes pérdidas económicas, hay muchos de los choferes que se encuentran con síntomas de COVID. Así es. Lamentablemente la situación no ha cambiado, son 10 días que estamos los camiones perjudicados en carretera. Hoy hemos conocido el informe del Defensor del Pueblo de Santa Cruz, donde hace referencia a que los agresores, los bloqueadores son las víctimas. Se olvida mencionar que 3 conductores y su familia casi son asesinados en el surtidor de Mairana. Realmente es una situación muy preocupante, molestos, porque esos conductores no tienen comida, no tienen medicamentos. En este momento las autoridades del Estado están levantando toda esta situación. Ahora, ¿cuántos camiones se encuentran parados? Bueno, alrededor de 5.000 transportistas están en diferentes puntos del país, bloqueados, secuestrados, no tienen medicamentos. Hay muchos que tienen síntomas de resfrío, enfermedades de vías respiratorias que pueden confundirse con COVID. Hemos pedido al Ministerio de Salud brigadas médicas para que puedan hacer la atención respectiva de estos conductores a fin de descartar esta posible enfermedad. También se ha logrado a través de diferentes donaciones, principalmente en la ciudad de La Paz, poder conseguir vituallas, conseguir agua. Se está partiendo en las próximas horas un camión, un furgón con alimentación principalmente para la frontera Tambo Quemado y luego posteriormente se va a dirigir hacia el desaguadero proveyendo. Estamos haciendo las coordinaciones necesarias con el Estado porque necesitamos que las autoridades, necesitamos que nuestro Estado que gobierna en este momento para todos tenga también la potestad, tenga la responsabilidad de velar por la vida y la salud de todos los conductores, porque todo el mundo habla de la salud, todo el mundo piensa en los enfermos. ¿Y quién piensa en los conductores? Hemos ayudado en la cuarentena, hemos ayudado en la emergencia sanitaria, trasladando comida para los bloqueadores, comida para los de izquierda, para los de derecha. Y en este momento que necesitamos ayuda, necesitamos sensibilidad de todas las autoridades, también tiene que haber la respuesta de todos. Bien, entonces son alrededor de 5.000 choferes que se encuentran en las diferentes carreteras del país, que se encuentran sin alimentos, sin agua, y en las próximas horas van a ser atendidos por autoridades del gobierno. Querido Carlos, vale mucho la vida de cada boliviano y ante esta situación está en riesgo la salud. Gracias por este reporte. Hasta un próximo contacto.
Atención, porque desde este próximo lunes el transporte urbano se prepara para salir a las calles con el 80% de su capacidad. Se le pide a toda la ciudadanía y a quienes vayan a hacer uso de este transporte público que cumpla con todas las medidas de bioseguridad. El sector transporte público urbano busca poco a poco recuperar todo lo perdido durante la cuarentena. Si bien desde la flexibilización de la misma pudieron volver a trabajar, sus ganancias eran mínimas al solo transportar un 60% de pasajeros. Pero esta situación cambiará, pues desde el lunes podrán llevar un 80% de usuarios en los micros. Va a ser solo así, el micro va a estar completamente, los pasajeros total sentados, sigue la prohibición del micro parado. Pero para que el transporte pueda volver a la normalidad, el sector pide a los usuarios ayudarlos, respetando todas las medidas de bioseguridad que se adopten. Bueno, el transporte va a seguir colaborando para que la ciudad esté libre de esta pandemia que tanto daño ha hecho, ¿no? ¿Y a los pasajeros se les pide respetar entonces las medidas de bioseguridad? Sí, o sea, pedimos a la ciudadanía, a nuestros usuarios, que no pueden subir a los micros si no portan el barbijo y que cumplan, que nos cuidemos todos. Es importante cuidarse porque realmente el virus ha ocasionado mucho caos en la ciudad, ¿no? Mucho daño, muchas familias que se han partido porque si no se ha ido el padre, se ha ido la madre o algún familiar. Y es por eso que nosotros pedimos también a nuestros usuarios el cumplimiento de las reglas para poder andar en micro. Se espera que el 15 de agosto se emita el decreto municipal que autorice al transporte y trabajar al 80% de su capacidad de pasajeros. Quiero indicarles de que la dirigencia de los choferes del sindicato 1 de Mayo han asegurado de que no van a poder cumplir con sus créditos bancarios por el poco ingreso que están recibiendo y temen que la cuarentena rígida empeore su situación aún más. Este jueves se reunirán una vez más el sector de los choferes del transporte público y la alcaldía paceña, pues al momento no existiría un acuerdo de partes para que los transportistas acaten la cuarentena rígida en La Paz. Lo que trabajamos nosotros con la mitad de pasajeros, tampoco trabajamos todos los días, trabajamos 2 días a la semana o 3 días a la semana mensual, 10 días, no creo que alcancemos. Asimismo, de la cuarentena, los hombres de base no querían acatar con todos estos problemas que hay, las convulsiones sociales, los bloqueos, lo que está subiendo la canasta familiar. Piden no solo un descuento en el tema de los impuestos municipales, sino que también recalcan a la ASFI que no podrán cumplir con sus créditos bancarios en el mes de septiembre por el mínimo ingreso que perciben. Decimos a los bancos que no llamen ya a nuestros socios, que no les pongan en pánico porque no vamos a poder pagar en el mes de septiembre. Más bien estamos exigiendo el deferimiento que sea hasta el 31 de diciembre, que se cumpla la ley 1294. No estamos diciendo que nos regalen, pero que cumpla esa ley, la 1294, que ha hecho el mismo gobierno. La dirigencia de choferes 1 de Mayo informó que a partir de la fecha personal del CEDES La Paz atenderá en la clínica que depende del sector del transporte para atender a sus afiliados con síntomas COVID y a miembros de su familia. Se ha coordinado, va a ser para toda su familia del transportista, porque ¿dónde puede ir la familia del transportista? Además, el ambiente es propio del transportista que tenemos en nuestro hospital 16 de noviembre. Si bien no cuentan con cifras oficiales de cuántos choferes del transporte perdieron la vida a causa del COVID, sí refieren que la gran parte de los choferes muertos padecían de enfermedades base, lo cual generó un rápido deterioro en su salud. Y le cuento que los propietarios de gimnasios en La Paz están realmente desesperados. Solicitan que se puedan reabrir estos espacios porque ellos deben dinero, deben muchos meses de alquiler y no están percibiendo ningún ingreso. En puertas de la alcaldía con carteles en mano, así es como los propietarios de los gimnasios de La Paz protestaron pidiendo a las autoridades atención para lograr una reapertura de sus servicios, pues son más de 200 gimnasios en La Paz los afectados. Nuestra preocupación principal es que hasta la fecha el municipio no ha realizado ninguna gestión para poder viabilizar la apertura, ni siquiera la aprobación y revisión del protocolo. Como municipio tan importante como este, ha quedado totalmente rezagado con respecto a otros municipios. Municipio de Santa Cruz y municipio de Trinidad ya realizaron la apertura de gimnasios. Sucre, Tarija, Cochabamba y los demás departamentos están gestionando la apertura de los gimnasios, están en revisión de los protocolos, inspección de las unidades. Sin embargo, acá en el municipio tenemos un rechazo contundente de nuestras autoridades. Además, aseguran contar con un protocolo de atención en el que se brindan las medidas de bioseguridad. Se divide en etapas, desde el ingreso al gimnasio con medidas de bioseguridad, le hablo de pediluvio, control de temperatura, registro de los datos personales de cada uno de los usuarios, desde dirección, medio de transporte,
transporte, etcétera. Dentro de las instalaciones también tenemos medidas de bioseguridad. Estoy hablando de limpieza y desinfección constante, uso de EPPs en todo momento, tanto para usuarios como para trabajadores, el uso de protector facial durante el entrenamiento. Conscientes de la emergencia sanitaria, solo esperan que las autoridades tomen en cuenta sus propuestas, ya que no esperan que la reapertura sea inmediata, pues la necesidad es grande en ese sector que tiene muchas personas desempleadas. Bueno, y los cines también estarían siendo habilitados en los próximos días, pero eso sí, se está evaluando las medidas de bioseguridad a cumplir. Desde hace 5 meses, las salas de cine en todo el país están cerradas, causando pérdidas cuantiosas a la industria cinematográfica. Después de todo este tiempo, los empresarios presentaron un protocolo de bioseguridad para poder reabrir sus puertas, el cual se basa principalmente en el distanciamiento social. Hemos revisado sus protocolos, ellos cumplen tanto con normas locales como internacionales. Ayer asistimos a una demostración, a un simulacro de cómo sería el funcionamiento de esta actividad y estamos en evaluación, ¿no? Todavía como municipio. Bueno, ellos nos han planteado, ¿no? una ocupación máxima, un 30%, además del control según el número de carnet, respetando el rango de edades que está autorizado para que pueda circular. Por otro lado, ¿no? Ellos tienen todo un sistema ya de ingeniería, ¿no? El manejo de los aires acondicionados para evitar, ¿no? que eso pueda generar algún tipo de contagio. Si todo marcha bien, la alcaldía espera que los cines puedan abrir sus puertas desde el mes de septiembre. Si mantenemos la curva o la contención que hay actualmente del contagio, podríamos hablar de septiembre, ¿no? Pero definir una fecha todavía está en análisis. Además, se procederá a la desinfección de las salas una vez acabe cada función y se buscará controlar la distancia social en los lugares de expendio de alimentos. El doctor Joaquín Monasterio ha iniciado sus trabajos, su labor como el nuevo secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz. Él ha indicado que va a continuar con los proyectos y con todo el trabajo que dejó el doctor Oscar Urenda en este cargo. Agradece al gobernador Rubén Costas por la designación. Señala que continuará trabajando en la difícil situación que vive la ciudad por la pandemia. Evidentemente mi paso por la Secretaría de Salud en este momento reviste una importancia fundamental, por reconociendo el riesgo que esto significa, pero que de ninguna manera merma mis posibilidades, mis capacidades y mi decisión de trabajar en este momento tan difícil, tan importante como es la pandemia. La autoridad coordinará con los gobiernos municipales del departamento, con la policía y las Fuerzas Armadas para enfrentar el COVID-19. Sí, ustedes saben que en una situación como esta, no solamente los medicamentos representan un problema para las políticas de salud, sino también los insumos, los equipamientos que se necesitan, que ante la gran demanda que ha habido en el mundo, pues se han reducido las posibilidades de contar con estos recursos oportunamente. Tenemos buenos resultados desde el momento que hay mayor cantidad de recuperados de la enfermedad que infectados diariamente, y eso es un índice de que nuestro trabajo está dando buen resultado. Recordemos que el doctor Joaquín Monasterio, años atrás, fue el director del CEDES y trabajó mano a mano con el doctor Urenda para mejorar el sistema de salud. Afirma que continuará con el legado del primer secretario de salud del departamento. Ponga atención, esta es la información concedida por los Reporteros al Día. Reporteros al Día. Son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670-8585. Consumen bebidas alcohólicas. Nuestro reportero al día, quien es vecino de la zona de Villarmonía, en la ciudad de La Paz, agradece la intervención de la Guardia Municipal en el mercado de esta zona, donde esas personas estaban consumiendo bebidas alcohólicas en gran cantidad. En dicho operativo se decomisó varias cajas de cerveza y los infractores fueron conducidos a dependencias policiales. Bloqueos en carretera. Pobladores del municipio de Turco, en el departamento de Oruro, en la carretera doble vía La Paz, bloquearon esta ruta en apoyo a la convocatoria de la Central Obrera Boliviana. La medida es acatada por más de medio centenar de personas.
denuncian violencia en Sencata. Vecinos de la zona de Sencata, en el distrito 8 de la ciudad de El Alto, denuncian a los dirigentes vecinales, quienes junto a grupos de choque los obligaron a bloquear la avenida principal, haciendo uso de la fuerza e impartiendo chicotazos a quienes no querían acatar la medida. Fueron amenazados con que se les haría más daños a sus inmuebles. Reporteros al Día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país. Más información, la policía en Santa Cruz está dando seguimiento a la investigación sobre un supuesto maltrato infantil por un video que ha circulado a través de las redes sociales donde se ve a una niña que los padres la metieron dentro de una heladera. Vecinos de un alojamiento ubicado en la zona del mercado Los Pozos llamaron a la policía indicando que una pareja estaba maltratando a su hija de aproximadamente 2 años. Uniformados del auto llegaron inmediatamente al lugar y aprendieron a 2 personas. Una pareja constituida por un extranjero y una boliviana, los mismos que estaban agrediendo, psicológicamente a una niña y aparte estaban utilizando una heladera para ingresarle a la niña y cerrarle la puerta, ¿no? Lo cual constituye un maltrato infantil, por lo cual fueron arrestadas inmediatamente y conducidas a la unidad que corresponde. En la entrevista policial, esta pareja manifestó que se trataba de un juego. Ellos aducieron que estaban jugando con la niña, claramente en el video demostrado se puede ver de que no, la niña estaba con mucho miedo cuando le hacían eso, por lo cual correspondía la intervención policial y la gente a veces no entiende la diferencia entre un juego simple y el maltrato psicológico a un infante, ¿no? Ambos fueron trasladados hasta la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia para su respectiva investigación. En otros temas, la policía ha capturado a presuntos delincuentes involucrados en el robo de joyas, valuadas en aproximadamente $200.000. Con relación a que en un domicilio habrían ingresado personas y se habrían llevado joyas valuadas en alrededor de $200.000 americanos. Estos robos progresivos, ¿por qué progresivos? Porque aprovechando la accesibilidad a una caja fuerte han ido sacando joyas de diferentes tipos y valores. Estamos hablando de relojes Rolex que están cotizados en el mercado como en un precio de $30.000, manillas, cadenas, collares, gargantillas de marca incluso Cartier, y estas están valuadas arriba de los $10.000. Estas joyas, producto de la venta de estas, el presunto autor, quien ahora está aprehendido, habría utilizado el dinero y realizado viajes inclusive al exterior acompañado de su pareja. Escucho esto porque la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en su unidad de cibercrimen, continúa investigando quiénes serían los presuntos responsables de ofertar servicios para realizar aquellas pruebas de laboratorio para constatar si uno tiene o no el COVID-19. Estas pruebas están adulteradas y son además una estafa a la población. Hay que recordar que estos falsos laboratorios estarían utilizando las redes sociales para hacer muestras a domicilio de tipo PCR y el ELISA, sin contar con la autorización de funcionamiento y mucho menos los reactivos bioquímicos requeridos para estas pruebas. La policía está pidiendo a la población que hagan estas denuncias ante estas instancias en caso de verse estafado por cualquiera de estos falsos laboratorios. Estamos en el proceso de identificar a las personas que han utilizado números de teléfono que han sido utilizados durante un par de días que ya no están vigentes, y estamos tratando de poder identificar a través de las redes cuál es el perfil que han ido utilizando para hacer estos ofrecimientos. La otra preocupación es la escasez del oxígeno. Bueno, quiero comentarles de que en la Caja Nacional de Salud, ante la escasez de este elemento, cuentan con generadores para coadyuvar a otros hospitales y también para evitar este problema, que llegue a faltar. Ante la escasez de oxígeno que ha afectado de gran manera a los hospitales de La Paz, en el materno infantil dependiente de la Caja Nacional de Salud se ha visto un buen abastecimiento gracias al generador con el que cuentan. Por ello es que también han coadyuvado a otros nosocomios. Que la capacidad máxima de poder cargar el tubo de por día
Son entre 48 tubos a 55 tubos por día. Entre esos tubos cargamos 10 tubos para el obrero, 10 tubos para Lugo, 10 tubos para Santiago II y para asegurados de la caja que vienen. Tenemos un horario específico. El director del hospital asegura que ante esta emergencia es de suma importancia contar con los generadores que ayudan de gran manera. Para asegurar la atención normal en las terapias intensivas, en los procedimientos anestésicos y en los neonatos, ¿no?, que requieren oxígeno. Recordemos que el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, señaló que semanas antes de los bloqueos se había reportado ya la escasez del oxígeno, por lo que ha propuesto la adquisición de generadores en hospitales y en La Paz prevé hacerlo en el Hospital de Clínicas. Atención, porque en las últimas horas la señora Nairobi Cedeño, funcionaria de migración, se ha personado hasta la fiscalía para responder sobre una denuncia en su contra por supuestamente promover los bloqueos en el país. Acompañada de su abogado llegó la funcionaria de Migración Regional Santa Cruz, Nairobi Cedeño, que fue denunciada de entregar pasaportes a extranjeros sin cumplir requisitos de seguridad de Estado. Además, la aludida fue grabada en una reunión virtual con dirigentes políticos del MAS que expresaban llevar armas a los bloqueos. Me estás indicando, yo por eso es que actualmente me estoy presentando de forma voluntaria, a pesar que no hay una denuncia formal. Las autoridades correspondientes, las autoridades que lo han sacado en los medios de comunicación, entonces yo por eso de forma voluntaria me he apersonado a la fiscalía. La servidora pública admitió que su ingreso a migración fue durante la gestión de Evo Morales y por su militancia política ella denuncia que fue discriminada. Ya me habían vulnerado mis derechos laborales. Yo no debía haber estado en Virubiru, yo debía haber estado en otras asignaciones. Me quitaron mi horario de lactancia materna y me vulneraron el derecho a dar de alimentar a mi bebé. Atención, porque se ha firmado un importante convenio para asistir a los trabajadores de la prensa con sospecha de COVID-19. Esta campaña iniciará este próximo viernes en el Círculo de Periodistas Deportivos. El propósito de este convenio es atender a los colegas que tengan síntomas de COVID-19, ya que desde el inicio de la pandemia se ha trabajado en primera línea. Donde nuestros afiliados, reitero, y no afiliados podrán ser atendidos, podrán ser valorados en cuanto a si tienen o no el coronavirus, si se puede también prevenir, y todo esto de que beneficia sin duda alguna a todo el gremio de la prensa de Santa Cruz. Por eso agradecemos, porque es totalmente gratuito gracias a las donaciones y a las atenciones aquí de Cosal Cruz, para que se hagan esta valoración importante en esta época de pandemia que tanto se necesita. Hasta el momento, 30 trabajadores de la prensa han sido afectados por este virus. Muchos de ellos han pasado por momentos difíciles. Se le va a hacer una consulta médica, se le va a hacer una ficha epidemiológica, se le va a hacer un seguimiento médico en caso de pacientes sospechosos o positivos, se le va a hacer un seguimiento al afiliado y a su esposa, a sus hijos. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento completo de la familia. Se le va a dar un esquema de tratamiento para COVID fase 1. En caso de que algún afiliado quiera hacerse la prueba rápida, también contamos con pruebas rápidas a costos módicos igual, ¿no? La atención de los médicos será en el Círculo de Periodistas Deportivos. Darán kit de medicamentos totalmente gratuitos. Hasta aquí llegamos con las noticias que se han generado en esta media jornada. Les agradecemos por su compañía y ojalá, Fernando, pedimos de verdad de todo corazón de que se llegue a solucionar los conflictos muy pronto en el país. Esperemos de verdad como bolivianos tener días con mucha más paz y que de verdad estos diálogos que se tendrán esta tarde y en las próximas horas den resultados positivos. Bolivia lo necesita, las personas que están sufriendo con el COVID lo necesitan, los transportistas varados en diferentes lugares del país lo necesitan también. Muy buenas tardes, Bolivia. Miriam, que te vaya bien. Un abrazo a los dos y a no perder la esperanza. Ya lo sabe, aquí se ven las noticias y así estamos siempre al día. Mucha fuerza.